Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, según el horario en el cual te estás contactando con nosotros. Bienvenido. Este es un seminario de bienvenida para nuestros compañeros de la especialidad en terapia gestal de la generación 2020-2022, que estamos prontos a comenzar. La intención de este seminario es recibirte con un poco de información, una charla acerca de un tema fundamental en la terapia Gestalt, que sirva también como un acercamiento para iniciar este vínculo contigo y comenzar esta especialidad en terapia Gestalt. Nosotros somos el Centro Vivencial de Psicoterapias. Mi nombre es Israel Romero, soy profesor del Centro Vivencial de Psicoterapias. Y nuestro lema es Juntos por el Bien Vivir Humano. Y al mismo tiempo de ser nuestro lema, es un propósito y es una perspectiva de acción que tenemos desde el Centro Vivencial. Nosotros iniciamos funciones en septiembre de 2002 de la mano del maestro Nicandro Ábalos y de la licenciada Raquel Luna, ambos finados hace no mucho tiempo. Perdimos al maestro Nicandro Ábalos y actualmente estamos encabezados por la psicóloga Laura García, que es quien nos está dirigiendo en este esfuerzo y en este trabajo y en este sueño que realizamos de manera conjunta. Entonces, este ha sido un proyecto con un enfoque de responsabilidad social basados en el humanismo y en la filosofía existencial, y en palabras de nuestro maestro y fundador Nicandro Ábalos, él nos decía que la intención es democratizar la psicoterapia y pasar de una egología a una ecología del bien vivir humano. Desde esta perspectiva, desde este origen, es desde donde planteamos todas nuestras acciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre un concepto medular, una herramienta fundamental en la terapia gestáltica, y vamos a hablar en nuestro seminario sobre psicoterapia. Es una perspectiva desde el ciclo de la experiencia Gestalt. El proceso terapéutico, en palabras de Fritz Perls, consiste en pasar de la necesidad de apoyarse en otro a la capacidad de apoyarse en uno mismo. Y el objetivo que tenemos el día de hoy con este seminario de bienvenida es conocer el ciclo de la experiencia propuesto por el doctor Héctor Salama, quien fundó la primera universidad Gestalt aquí en nuestro país, y uno de los grandes exponentes de la terapia gestáltica, y la aplicación de este ciclo de la experiencia que nos propone el doctor Salama en la práctica terapéutica y su aplicación en el encuentro terapéutico. Vamos a hablar a grandes rasgos en este seminario de una descripción del ciclo de la experiencia para que lo conozcas, para que te identifiques con sus partes, sus procesos, como entenderás un poco más adelante.
El mismo ciclo es una analogía del vivir humano y de la perspectiva de la autoconciencia y de la autopercepción. Entonces va a ser un medio importante para construir un discurso terapéutico. También vamos a hablar sobre la formulación de las líneas diagnósticas a partir de los bloqueos en el ciclo de la experiencia. Nosotros tenemos una perspectiva fenomenológica, humanista, existencial. Por tanto, el concepto del diagnóstico como etiqueta o como determinante no es muy afín a nuestros intereses, a nuestros fines. A nuestros fines. Más bien vemos el complejo de la salud como un continuum que va desde lo saludable a lo no saludable y viceversa. Y finalmente siempre nos encontramos en un grado entre estas dos potencialidades, en este continuum. Y la línea diagnóstica nos da la de observar un fenómeno complejo como la vida, el pensamiento y la salud humana y no encasillarla o no marcarla o determinarla en un concepto, en un aspecto inamovible o poco sondeable. Podemos encontrar como un ejemplo del uso de esta perspectiva de línea diagnóstica en técnicas terapéuticas. Son muy buenas, muy eficientes y han marcado parámetros importantes en la historia de la terapia y de la salud mental, como los modelos Minnesota que se utilizan en adicciones, los grupos de 12 pasos, los grupos de quinto, cuarto paso, tienen una perspectiva de salud, de enfermedad constante. ¿A qué me refiero? Uno de los parámetros que se plantean desde el comienzo del encuentro terapéutico es que me asumo como enfermo, por ejemplo, un alcohólico, me asumo como alcohólico y aún después de haber terminado los procesos adictivos y los procesos compulsivos y no estar bajo el influjo de sustancias después de mucho tiempo de manera sostenida, me sigo asumiendo como alcohólico, pero ya en un proceso distinto. En el caso de la línea diagnóstica, estamos hablando de un modo de ser, estar y contactar en el mundo y no de un determinismo que me marca o me condena de alguna manera toda mi vida. Aunque también reconocemos el valor del diagnóstico como un aliciente para quien lo escucha. Es una cuestión común que las personas estén con un grado de ansiedad y de estrés antes de saber un diagnóstico y en el momento en que conocen el diagnóstico entran en un estado de relajación, se para ese estrés de la incertidumbre y empiezan a asimilarse desde una perspectiva ya diagnosticada. En la visión que tenemos del ser humano como proceso, pues esos acercamientos serían poco útiles. Preferimos el establecimiento de una línea diagnóstica. Y a través del ciclo de la experiencia vamos a ver que podemos hacer una construcción, una descripción fenomenológica del qué, cómo y para qué del actuar de nuestros acompañantes. El término acompañante que acabo de utilizar es un término que hemos preferido utilizar cuando nos referimos a los pacientes o consultantes o clientes. Hay todavía mucha controversia y poco acuerdo en cómo llamar a aquel que acude al servicio terapéutico. Y para uso práctico e identificación
consideramos en el Centro Vivencial de Psicoterapias que el término más adecuado para esa persona que acude con nosotros es el de acompañante. Hacemos una función de acompañamiento en un encuentro lineal. Entonces, es por eso que uso ese término. Entonces, a partir de este momento, cuando me refiera a acompañantes, estoy hablando de pacientes, consultantes, clientes o el término con el que estén mejor identificados hasta este momento ustedes. Y vamos a hablar también de las fases del encuentro terapéutico y su relación con el ciclo de la experiencia. Aquí nos referimos a cómo se desarrolla cada sesión en un concepto que hablamos de la terapia en curso, que se refiere a cada encuentro terapéutico desde su inicio hasta el cierre y cómo lo podemos también empatar con el ciclo de la experiencia y tener un panorama y una herramienta desde donde abordar el encuentro terapéutico. Vamos a plantear una idea base. Nosotros, como una perspectiva fenomenológica, existencial y humanista, usamos la fenomenología como eje de acción y como fundamento epistemológico para nuestras acciones. Por tanto, debemos tener un para qué. En fenomenología hablamos de que la mente es intencional, por tanto, siempre hay un para qué, siempre hay una necesidad, una pretensión de resolución. En cuanto a la definición de trabajo que hemos desarrollado, que hemos construido en el Centro Vivencial de Psicoterapias, decimos que la terapia Gestalt es un proceso de encuentro, yo-tú, en el aquí y el ahora, para aumentar en nuestro acompañante la calidad y cantidad de su darse cuenta, la claridad del contacto que establece en la relación consigo mismo y con el mundo, facilitando el gusto y la autenticidad. Muchos de estos conceptos los vamos a ir desarrollando a lo largo de la especialidad. Ya lo vamos a ir desarrollando y observando y asimilando de manera minuciosa. Sin embargo, vamos a hablar también sobre estos conceptos en este seminario. De principio hablaremos de por qué un encuentro a este nivel. Aquí tenemos un encuentro de persona a persona, un encuentro equilibrado. Y ese encuentro se va a dar en una circunstancia, en una condición de encuentro que enmarca el aquí y el ahora, el mismo encuentro yo-tú y el proceso. En Gestalt hablamos de proceso, de manera constante hablamos de proceso, no hay nada absoluto, no hay nada terminado, todo está en constante proceso de cambio. El factor de cambio solamente es un factor, no es dispuesto a la experimentación. Todo está en constante cambio. A cada palabra que elaboramos, a cada palabra que recibes a través de este seminario, de este contacto, nos vamos transformando, nos experimentamos dentro de una dinámica de proceso. El encuentro yo-tú, como les decía, se trata de una relación de persona a persona y esta relación de persona a persona se establece en un espacio físico. Me refiero a una relación de tiempo y de espacio que es aquí y ahora. Nosotros como técnica terapéutica vamos de la mano de la temporalidad situada en el momento presente.
aquí y ahora. Siempre aquí, siempre ahora. Este es un concepto muy interesante que encontramos una diferencia curiosa en el lenguaje. El lenguaje como el inglés o el alemán consideran este momento de ser y como una misma situación. Y en el español, ser y estar son dos verbos individuales. Sin embargo, podemos constatar a partir de la misma experiencia que no es posible ser y no estar, o no es posible estar sin ser. Entonces, así como en el inglés y en el alemán hay un solo vocablo para enunciar este hecho de ser y estar, siempre nos vamos a estar implicando en el momento presente, ya que en este momento presente es donde podemos ser y estar. En el pasado únicamente podemos hacer el ejercicio de recordar, de acudir a la memoria, aunque este fenómeno también se da en el momento presente. En este momento estoy recordando. O nos podemos proyectar hacia el futuro, igual desde una perspectiva y una proyección cognitiva, desde la mente, desde el pensamiento. Pero esto se encuentra en ningún lugar, se refiere a un futuro que aún no ha sucedido. Entonces se vuelve otra vez un fenómeno del presente. Es por eso que el encuentro en el Gestalt se hace siempre en esta relación aquí y ahora. Con respecto a la relación yo-tú, esta relación implica varios conceptos, pero entre ellos podemos destacar la implicación. Estar implicado es ser parte de, estar en contacto, estar presentes en todas nuestras dimensiones, en nuestra dimensión corporal, en nuestra dimensión emocional, en nuestra dimensión mental. La implicación también requiere coherencia. Entonces, esta implicación, este estar yo presente, estar dispuesto, es una actitud terapéutica que vamos a ir reforzando y que vamos a concientizar aquí en el centro vivencial, ya que nuestro papel fundamental es estar a disposición del encuentro con el otro. Y como les mencionaba, se hace en una perspectiva de horizontalidad. Es un encuentro a la misma altura. Es un encuentro entre dos expertos. Uno experto en su propia vida y en procesos terapéuticos y en perspectivas filosóficas, y el otro un experto en su propio proceso de vida, en su realidad, en la experimentación de sus necesidades, y hacemos un encuentro de par a par. Este encuentro implica también la inclusión, incluir al otro, un grado de aceptación incondicional, comprender que la forma de ser, estar y contactar en el mundo de nuestros acompañantes es reflejo de sus necesidades y de haber hecho lo mejor que pueden con lo que tienen. Vamos a aprender que una de las leyes de la percepción, que es la ley de la pregnancia, y que se refiere precisamente a esta condición de que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, es otro de estos ejes básicos
desde donde hablamos el encuentro terapéutico. Y la aceptación o la inclusión del otro, tal cual es parte fundamental en el encuentro yo-tú. Este encuentro aquí y ahora es un encuentro que queda a disposición de la realidad perceptual que construimos de manera conjunta con el ambiente. Aquí y ahora es darse cuenta, hacer contacto con lo que perciben mis sentidos, con mi historia de vida, con mi memoria, con mis experiencias. Es un estado de atención plena. Mucho antes de establecer este concepto del mindfulness que se refiere a la atención plena, Fritz Perls ya trabajaba en este estado de atención, lo mencionaba como el continuum de conciencia, que es este encuentro de contacto en donde nos vamos dando cuenta del punto de entre esa relación yo conmigo y yo con el mundo. El aquí y la ahora implica también a nuestro campo perceptual, ese espacio en el cual estamos y somos. Con respecto al darse cuenta, podemos hablar de diferentes niveles del darse cuenta. Todos ellos trabajan de manera conjunta y de manera individual. ¿A qué me refiero? En Gestalt vamos a irnos acostumbrando a que no hay determinismos absolutos, que hablamos en términos de funcionalidad y de potencialidad. Entonces, muchos de los conceptos en Gestalt son conceptos en continua construcción. Los mismos conceptos son conceptos en proceso. Por eso son funcionales también. Y el darse cuenta no puede estar exento de esta parte. Cuando hablamos de darse cuenta, hablamos de diferentes niveles. El awareness es este primer nivel de conciencia, es un nivel sensorial, es lo que nos permite contactar nuestro cuerpo a través de nuestros sentidos. Es un darse cuenta simple y al mismo tiempo adaptativo. El colocarme una prenda de vestir, sentirla en mi cuerpo, es este primer awareness, esta primer percepción, este primer vislumbrar, sentir, contactar y darme cuenta. Tenemos otro nivel del darse cuenta, usando aún esta analogía de la ropa. Llega un momento después de que nos colocamos la ropa que empieza nuestra vida cotidiana, nuestra actividad, y nos desensibilizamos, nuestro sistema nervioso se desensibiliza y asumimos ya como una condición básica e inalterada la presencia de nuestro ropaje y dejamos de darnos cuenta, dejamos de percatarnos de esa awareness hasta que caminamos cerca de una puerta y se nos jala la chamarra y ese jalón nos hace volver a experimentar este awareness y volver a darnos cuenta de que nos estamos percibiendo. De alguna manera queda suspendida la percepción de ropa, no ocupa un lugar preponderante, sin embargo no deja de estar presente. Ante un cambio, volvemos a dirigir nuestro darnos cuenta hacia el darse cuenta de la awareness, hacia la captura de la awareness.
Es lo que pasa un poquito cuando jugamos con el continuum de conciencia y trasladamos nuestra atención y nos damos cuenta de la percepción, nos damos cuenta de que nos estamos dando cuenta. Hay otro nivel más complejo de darse cuenta, que implica darse cuenta del carácter. El carácter es esta suma de experiencias que hemos sintetizado y convertido en una herramienta para afrontar situaciones similares. ¿Qué es lo que pasa con el carácter? El carácter llega el momento en que se vuelve rígido. Entonces pretendemos resolvernos de la misma manera en situaciones similares y a veces no hay las condiciones suficientes para ocupar las mismas estrategias y necesitamos regularnos, usar la estrategia o su contrario o una parcialidad de ella, pero no en su totalidad. Entonces, cuando flexibilizar nuestras herramientas, estamos hablando de rasgos de carácter. Vamos a poner un ejemplo. Una persona ha ido construyendo una imagen intelectual y esa imagen intelectual se rigidiza y le impide disfrutar a veces de pequeñas cosas. Tan inteligente, tan complejo, tan profundo, que se impide disfrutar de momentos simples como una broma, como una puesta de sol, juguetear con un perro, pasar una tarde con los amigos. Y en este afán de ser correcto, disciplinado, estricto, ha cerrado todas las posibilidades de flexibilización, rigidiza su carácter y no se permite la experimentación. Cuando hablamos de parámetros de salud en Gestalt, pues hablamos de autenticidad. Lo veíamos en nuestra definición de trabajo. Se trata de llegar a este punto de autenticidad, lo cual es contrario a la rigidez del carácter. Y también tenemos un darse cuenta existencial. Este darse cuenta existencial es un darse cuenta más complejo, es un darse cuenta de que contempla la autorrealización, la autoactualización, es llevar a la expresión máxima de conciencia este hecho simple y natural que es ser autoconscientes. Entonces, este darse cuenta existencial nos sitúa como seres en el mundo, nos sitúa como seres integrantes y parte de un universo, de un contexto, en constante interrelación con otros seres y con otros objetos. Ahora sí vamos a ir platicando sobre el ciclo de la experiencia. Fritz Perls, fundador de la terapia Gestalt, uno de los fundadores, principal ideólogo de la terapia Gestalt, ya planteaba un ciclo de la experiencia, nos hablaba de cómo la experiencia va de una parte de reposo a una parte de excitación, en donde se rompe la homeostasis e inicia la excitación, se configura la identificación de una necesidad, nos ponemos en acción, nos ponemos en movimiento, acudimos a la resolución o nos acercamos al satisfactor de nuestra necesidad, nos ponemos en contacto directo con el satisfactor y satisfacemos la necesidad y posteriormente hay un momento de apartarnos, de cerrar
de aprender. Ese proceso después fue desarrollado por Joseph Zinker, que es otro de los grandes exponentes de la Gestalt, y en caso particular es uno de los consentidos que me gusta mucho leer, disfruto mucho leer a Joseph Zinker, y toma el referente que hace Peirce y lo detalla con más atención y empieza a hablar ya de procesos de autointerrupción de la experiencia, en la cual la experiencia se ve comprometida y sesgada, y eso hace que lleguemos a los asuntos inconclusos, que son estos temas no resueltos, que al no estar resueltos se quedan esperando su momento para resolverse como necesidad. Y después llega el doctor Héctor Salama, hace una aproximación minuciosa del ciclo de la experiencia y desarrolla un test, el test que se les de la personalidad. Y nos brinda una herramienta más completa, más elaborada de un ciclo de la experiencia que contiene 8 fases, 8 bloqueos, y se convierte en una excelente herramienta de trabajo para el encuentro terapéutico. Entonces vamos a ir explicando qué representa este ciclo de la experiencia. La primera representación del ciclo de la experiencia es un círculo. Este círculo nos habla de la totalidad del organismo. Nos habla de este ser en proceso, que es cada uno de nosotros, cada organismo, y hace una primera división en 2 partes que interactúan y que se relacionan entre sí. Estas partes es una parte pasiva interna que se refiere a la relación que hay de la piel hacia adentro, de la relación con nosotros mismos, de la relación yo conmigo. Esta parte es pasiva debido a que está enmarcada en el pensamiento, en la sensación, en la emoción, en toda esta experiencia que sucede dentro de nosotros y que aún no está en contacto directo o no está manifestado en la acción y en el campo. La parte activa, la parte externa, se refiere a toda esta relación de contacto. En Gestalt decimos que toda acción es comunicación. Entonces, esta parte activa representa precisamente la expresión de nuestra parte pasiva interna. La parte activa nos habla de la relación yo con el mundo. Siempre vamos a estar acudiendo a estos parámetros. La relación yo conmigo es la zona interna y la pasiva, y esta relación yo con el mundo es la parte activa y externa. Una de las funciones en nuestra definición de trabajo es aumentar la calidad y cantidad del darse cuenta. Entonces, podemos trabajar desde la perspectiva del ciclo de la experiencia con 4 zonas de relación.
así las conocemos como zonas de relación. Estas zonas de relación están enumeradas por estos números romanos, desde el 1 al 4. Y nuestra primer zona, la 1, se refiere a la zona interna. Esta zona interna es lo que pasa de la piel hacia adentro, lo que pasa en la relación con nosotros mismos. Ahí se encuentran las sensaciones, ahí se encuentra este indicador propioceptivo de la ruptura de la homeostasis, lo que nos hace darnos cuenta de la necesidad. En la zona 2, que es la zona intermedia o zona de la fantasía, esta zona es una zona parcial. Si nos damos cuenta, incluso estar pensando sobre algo en particular de manera constante y rumiante es desgastante, pero no nos lleva a ningún lado. Justamente esa es la zona de la fantasía, esta zona intermedia. Es donde se lleva a cabo todos los componentes cognitivos. Ahí es en donde se establece el otorgar significado a la percepción. Ahí vamos a encontrar toda la información que capturamos del medio y al mismo tiempo vamos a establecer una dinámica que moviliza nuestros recursos. En la zona 3, la zona externa, también le podemos llamar zona de la acción comunicación. En esta zona 3 es cuando ya empieza la dinámica interrelacional, cuando vertimos hacia el mundo lo que ocurrió en todo en esta parte interna, en la construcción que hemos hecho del mundo, la apreciación que hemos hecho del mundo, lo que establece nuestra capacidad de respuesta. Esto lo vamos a ver ya manifestado en la zona 3 de la experiencia. La zona 4 se refiere al continuum de conciencia, que es precisamente este paso integrador de la experiencia. Es donde realizamos esta función de aprendizaje de cada una de las experiencias y que van constituyendo nuestra realidad perceptual, nuestros conceptos, y reforzando y nutriendo esta percepción de nosotros mismos. La zona 4 del continuum de conciencia implica el aprendizaje de cada una de las experiencias y también implica el contacto mismo con los satisfactores. El ciclo de la experiencia, después de estas divisiones que hemos hecho, hacemos una división más, colocando una cruz, y nos va a dar lugar a 8 fases, a 8 rebanadas de pastel. Y en cada una de estas 8 fases vamos a encontrar ciertas situaciones que se desarrollan dentro de la experiencia. Y vamos a partir de nuestra fase 1, que es el reposo. El estado de reposo se puede dar como un espacio dispuesto a la acción, cuando está libre de bloqueo. El reposo es un estado dispuesto a la acción, es un estado de vacío fértil, en palabras de Paco Peñarrubia, otro de los grandes autores españoles. Paco Peñarrubia nos habla de esta zona del vacío fértil.
Imagínense, vienen regresando de haber trabajado, de haber hecho una buena labor y vienen satisfechos, completos, dispuestos al descanso. Y al día siguiente, después de estar en este estado de reposo, abren sus ojos, se han repuesto, han descansado, están satisfechos de la jornada anterior y se levantan para una nueva actividad, para un nuevo encuentro, para un nuevo desarrollo del día. Eso es un estado de vacío fértil. Cuando este vacío se vuelve inerte, llego cansado, derrotado, fastidiado, no descanso bien, medio como. Al día siguiente me levanto agotado, cansado, fastidiado de nuevo. Acudo al trabajo en esta misma temática de hastío y se vuelve otra vez un pesado, difícil eh, y se repite de manera constante. Ahí estamos hablando de un espacio de vacío inerte, incluso es un vacío frustrante, doloroso. En la zona de reposo, entonces estamos dispuestos de manera saludable al encuentro. Estamos dispuestos a que emerja una necesidad y una vez que emerge esa necesidad, hacer lo posible para resolverla. Esto nos lleva a una segunda fase, que es la sensación. Cuando hay una ruptura de la homeostasis, hay una ruptura del equilibrio, necesitamos darnos cuenta, necesitamos sentirlo, percatarnos, y se va a despertar fisiológicamente una sensación. Esta sensación nos va a informar de manera práctica cuál es nuestra necesidad. Entonces, por poner un ejemplo, cuando estoy de una acción, una sensación de tranquilidad, de paz, de suficiencia. Pero, por ejemplo, si no estoy en completa sensibilidad con mi satisfacción, puedo entrar en una dinámica donde siempre me hace falta más, donde no es suficiente, donde empiezo a actuar de manera compulsiva. Entonces, la parte de la sensación es importante para darnos cuenta, para reportar fisiológicamente y físicamente la ruptura del equilibrio. Y esto sucede en la primera zona, de manera interna. En la zona intermedia o en la de la fantasía, nos vamos a topar con ya el aspecto cognitivo de la experiencia. Una vez que estamos sensibilizados, vamos a identificar a qué corresponde nuestra sensación y formaremos una figura. Esa figura es el reconocimiento de la necesidad. Es lo que nos permite darnos cuenta de que hemos identificado la necesidad. Al momento de identificarla, va a haber una movilización de energía que se refiere a esta movilización de recursos que tenemos para satisfacer la necesidad que ya configuramos. Pero nada de esto tendría sentido si no sale de esta primera parte interna, si no sale de la relación yo conmigo, no tiene ningún caso ni el haber experimentado la ruptura del equilibrio, identificar qué es lo que necesito, formar esa idea, esa figura y después tratar de movilizarme y quedarme fuera de la acción, no es muy cómodo, incluso es bastante frustrante. Entonces tenemos que ligar toda esta actividad interna que cierra con la movilización de energía y dar paso a la acción.
en la zona 5, en la fase 5, perdón, nos vamos a encontrar con la acción comunicación. Y aquí es cuando nos ponemos en marcha, cuando nos disponemos y ya hemos identificado algunos de los recursos que tenemos y que necesitamos. Nos vamos a dirigir hacia el resolutor de nuestras necesidades. Entonces vamos a entrar en un proceso de precontacto, que muchas veces podemos interrumpir la actividad en ese momento del precontacto y nos quedamos con un asunto inconcluso. Una vez que hago contacto con mi satisfactor, tengo que estar implicado, así como nos implicamos en la relación yo-tú. En el momento de contacto con mi satisfactor, con lo que va a cubrir mi necesidad, necesito estar implicado. Entonces se vuelve una experiencia de aquí y ahora. Imagínense estar cortando cebolla y no estar implicado en esa acción. En algún momento me va a dar un llegue en los dedos y me va a cortar, ya que no estaba en contacto directo con la situación. A lo mejor estaba fantaseando, estaba metido en la relación yo conmigo y no me di cuenta de que en mi entorno había una actividad en proceso y que esa actividad implicaba mi atención. Entonces, en el contacto también podemos perder contacto con la necesidad y con el satisfactor. Y nos lleva a una última fase, que es el post-contacto. Una vez que ya hice contacto, me tengo que terminar, me tengo que separar del contacto, ya que todo exceso de contacto también lleva a una parte no saludable. En el post-contacto, entonces, vamos a resolver la situación en curso, vamos a cerrar la situación en curso, vamos a aprender de ella y si no lo hacemos, entonces tendremos un asunto inconcluso y tendremos que resolverlo posteriormente. Un poquito antes, voy a poner un ejemplo. Poner un ejemplo del ciclo de la experiencia. Permítame que una falla técnica con el teclado. Les voy a ir dando un ejemplo. Pensemos en la siguiente experiencia. Estamos en un estado de reposo. Estamos leyendo cómodamente en nuestra casa. Y en este estado de reposo, en donde al mismo tiempo es un estado de vacío fértil, estoy alerta para nuevos eventos. Tengo una ruptura en el equilibrio de glucosa de mi sangre. Tengo una baja de glucosa. A este fenómeno normalmente le conocemos como hambre. Y se detona una
una sensación de incomodidad en nuestro estómago. De hecho, es un dolor. Los bebés no lloran de hambre por astucia o por manipulación del entorno, lloran porque es un dolor. Nada más que de repente asimilamos este dolor y todo su contexto a través de nuestras experiencias como algo satisfactorio, y después estamos hasta contentos cuando nos da hambre. Entonces de repente decimos, ay, tengo hambrecita, qué rico, y lo disfrutamos, esa sensación previa de hambre, siempre y cuando esté cerca de resolverse, ¿verdad? O llegamos a casa y olemos algo muy rico y tenemos hambre, y eso nos satisface, nos incentiva. Entonces, hay la ruptura de la homeostasis, entramos en una fase de sensación, tenemos la sensación corporal de hambre, identificamos en la formación identificamos a qué se refiere esta sensación, muchas veces un tanto en broma y un tanto como ejemplo. Digo en clase que enamorarse de subirse a la montaña rusa y tener hambre al principio se siente igual. Justamente en la formación de figura es en donde voy a distinguir en base a muchos aspectos de mi experiencia si en este momento estoy enamorado, estoy a punto de deslizarme en la montaña rusa o tengo hambre. O la suma de estas tres, ¿no? Eso ya sucede en la formación de figura. A veces en la sensación no nos es muy claro qué está pasando hasta que entramos en la zona de la fantasía, en la zona intermedia, y formamos nuestra figura. Ya que identificamos esta necesidad de hambre y ya la distinguimos de otras necesidades, incluso la priorizamos, va a haber una movilización de recursos. Esta movilización de energía no nos estamos refiriendo eh, a un concepto de energía mística, sino estamos hablando de energía fisiológica, de energía del sistema nervioso, del cerebro, eh, del cuerpo, que empieza a identificar tanto cognitivamente como funcionalmente, como afectivamente, las capacidades y herramientas que tenemos. Entonces, en esta parte de movilización de energía, ya valoro qué tanta es mi necesidad de hambre, hacia dónde me puedo dirigir para sacar algo del refrigerador y prepararme algo de comer, pero nada de esto sucedería si no me pongo en acción. Entonces, en la quinta fase es muy importante ponerme a hacer, llevarme a cabo, porque si no todo se queda ahí enclaustrado en esta zona interna, en esta relación yo conmigo, y eso además de que impide que satisfaga mis necesidades, se vuelve bastante frustrante. Entonces, ya cuando estoy en el margen de la acción, cuando me levanto, cuando camino hacia el refrigerador para seguir con nuestra analogía del hambre, ya estoy en contacto con el medio ambiente. Tal vez ya le comuniqué a alguien que estaba ahí cerca de mí, voy a hacerme un sándwich que si me gusta uno. Tal vez ya me puse en contacto con mis zapatos y empecé a caminar. Me puse en contacto con mi sentido de orientación y camino hacia el refrigerador. Me pongo en contacto con mis pensamientos, recuerdos de haber comprado lo suficiente para hacerme un sándwich y acudo hacia esa zona para ir por ello. Esa es la puesta en acción. Mientras camino del sillón donde estaba leyendo hacia mi refrigerador donde tengo los elementos necesarios para hacerme mi sándwich, entro en esta fase de precontacto. Es la parte de la preparación, del dirigirme hacia la zona, preparar. Mi hambre no se va a satisfacer al construir mi sándwich. Por muy bonito que lo haga así para mi foto de Instagram y ponga yo ahí
miren lo que me voy a comer y le tomo una foto a mi sándwich, ahí no se me quita el hambre. Incluso yo puedo interrumpir la actividad ahí porque de repente tocan la puerta y resulta que es un amigo de hace muchos años que no había visto y ya se quedó el sándwich preparado en la mesa y yo sigo con hambre, a pesar de haberme movilizado ya por 6 fases del ciclo de la experiencia, no he logrado resolverme. El precontacto es esta parte previa a llegar con mi satisfactor. Eh, Me pongo en contacto con el sándwich. Ponerme en contacto con el sándwich es darle la mordida, masticarlo, ir resolviendo mi bolo alimenticio con las enzimas de mi saliva para después pasarlo, asimilarlo y recuperar el nivel de glucosa en mi sangre, la estandarización adecuada para alcanzar la homeostasis. Y al final, cuando me termino el sándwich, necesito llegar a una zona de post-contacto, lo que pasa después de haber hecho contacto. Si yo no tengo un post-contacto claro, no me voy a separar de las cosas, no me voy a separar del satisfactor. No sé si recuerden un capítulo de Los Simpson donde Homero tenía que comerse una torta, la más grande del mundo, una cosa así, y habían pasado semanas y él ya tenía el pan verde, tieso, duro de la torta, y él seguía dándole mordidas. Es esta pérdida del postcontacto. Entonces, queda instalado ahí, independientemente de que Homero ya estaba todo intoxicado y lleno y ya no se podía ni mover, seguía dándole mordidas a la torta más grande, ¿no? Esto es lo que sucede en el postcontacto. Entonces, ya hicimos como un viaje desde que estoy leyendo tranquilamente en mi casa, me da hambre, la siento, identifico que es hambre y decido hacerme un sándwich, me dirijo al refrigerador, saco los implementos, hago todos los pasos necesarios para que mi contacto sea pleno. Eso puede involucrar hasta sacar mi plato adecuado, los ingredientes adecuados. A lo mejor le voy a poner jitomate a mi sándwich, lo corto, bueno, lo lavo, lo corto para que sea saludable, fresco, y hago mi sándwich. Todo eso está en el precontacto. Hago el contacto ya directo, le doy mordida al sándwich, lo digiero, lo como. Eso sí va a resolver mi necesidad. Y ya que terminé mi relación o mi vínculo con el satisfactor, en el caso de un sándwich es cuando ya comí suficiente o cuando ya terminé el sándwich, entro en una fase de post-contacto que me permite separarme y quedar de nuevo en un estado de reposo que me dé oportunidad de iniciar un ciclo de experiencia nuevo. Aquí es en donde empezamos a vislumbrar cómo nos sirve el ciclo de la experiencia para resolver nuestras líneas diagnósticas. Y lo que vamos a ver aquí son los bloqueos que suceden en cada una de las fases del ciclo de la experiencia. Si se dieron cuenta, cuando terminé la narrativa de la experiencia saludable, desde que se rompe la homeostasis hasta que resuelvo con el sándwich, vimos que al momento de separarme del satisfactor, quedábamos de nuevo en un estado de reposo disponibles para nuevas acciones. Bien. Nuestra fase 8, el postcontacto, y nuestra fase 1, el reposo, están vinculados a través de sus bloqueos. ¿Qué quiere decir? Cuando yo no he terminado o no he cerrado de manera eficiente una experiencia, me quedo fijado en la experiencia.
Frases como no puedo dejar de pensar en ti, no pude dormir en la noche por estar pensando en tal cosa, eh, no voy a descansar hasta que consiga tal cosa. Como decía Gargamel en Los Pitufos, los atraparé aunque sea lo último que haga. Son frases que podemos identificar en la fijación. Son ejemplos un poco burdos, someros, pero vamos a ver que en el encuentro terapéutico nuestro acompañante nos da cuenta a través de su verbalización de sus frases, nos da cuenta de cómo está fijado a un suceso. Cuando estamos fijados a un suceso, no nos ponemos disponibles en plenitud a un nuevo ciclo. Por lo tanto, vamos a postergar. Siempre va a haber una relación directa entre la fijación y la postergación, o sea, entre el final de un ciclo de la experiencia y el comienzo de otro. La postergación es dejar para después. Podría ser de repente, me dio hambre, pero no, qué flojera. Mejor no me levanto, ya se me pasará. Y además tengo que acabar de leer esto que estoy leyendo. Me quedo fijado en la lectura, no abro la experiencia que me hace dirigirme a resolver esa hambre que me dio de momento y lo dejo para después. Nuestro mismo sistema corporal nos va a dar una especie de sensación de saciedad porque el cuerpo se autorregula. Entonces, al identificar que no hay manera de resolver la necesidad de alimento, se inhibe la sensación y se posterga la acción. En el caso de la sensación, caemos en un bloqueo que es la desensibilización. Piensen así, igual en relación al hambre. Nos puede dar mucha hambre, pero a lo mejor no podemos salir a comer en ese momento, lo dejamos pasar, se nos olvida porque hemos desensibilizado, seguimos teniendo baja de glucosa, seguimos teniendo esta sensación de hambre, pero hemos perdido el contacto con la sensación, nos hemos desensibilizado y no vamos a darnos cuenta de que necesitamos resolver esa carencia. En la formación de figura y en la movilización de energía, ya les había comentado que estamos en una zona de la fantasía, una zona intermedia. ¿Por qué de la fantasía? Porque el material que ahí se encuentra, a diferencia del anterior, que es sensorial y de sensibilidad, el material que se encuentra disponible en la zona de la fantasía es material cognitivo, recuerdos, pensamientos, ideas, creencias, y estas las podemos subdividir en elementos introyectados. Esto es una información que viene del exterior, de la sociedad, de la familia, de la cultura, de los libros, del aprendizaje, y yo asumo ese pensamiento, esa información, la asumo sin digerirla. Me la trago completita. La indicación me la trago completita. Y la proyección es este bloqueo en donde no asumo responsabilidad sobre mis necesidades y las vierto sobre otro. Culpabilizar a otros, responsabilizar a otros y no a mí. Son aspectos proyectivos. La crítica, criticar a otros, también proyecta parte de nuestra carencia o de nuestra necesidad o de nuestra ansiedad. La proyección también es cómo estamos ejecutando esos introyectos.
Siempre hay una relación cercana entre el introyecto, lo aprendido, lo asimilado, y la proyección, lo que yo le comunico al mundo. Con respecto a la fase 5, el bloqueo que sucede en la fase 5 se le conoce como retroflexión. Visualícenlo de esta manera. Toda esa potencialidad que se fue construyendo desde el estado de reposo de la movilidad de energía, en vez de dirigir hacia el exterior para resolverme en la acción, lo vierto contra mí. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta de los síntomas. Aquí es en donde vamos a ver la aparición de somatizaciones. Cada somatización es una retroflexión. Cuando dirijo la acción hacia mí mismo, es una retroflexión. Tenemos otro fenómeno que se da también en la acción comunicación, que se conoce como proflexión. En la proflexión, yo le hago a otros lo que pretendo que hagan para mí. Ejemplos, vamos a poner ejemplos. Una persona que es muy dedicada a cuidar a los demás está proflectando. Puede ser que su necesidad principal es que alguien lo cuide. Por tanto, proflecta y cuidado, buscando ser cuidado. En la retroflexión, por ejemplo, si yo estoy en un estado de reposo, alguien llega y me pega, siento dolor, volteo y veo que es una persona que viene a agredirme, que no fue un juego, no es alguien conocido, una persona que además viene y me está agrediendo. Ahí está la parte de reposo, sensación y formación de figura. Movilizo mi energía, me doy cuenta que viene a atacarme, me doy cuenta que tengo facultad de defenderme, de poner mi acción y ver sobre mi agresor. Lo que hago es aprieto mis dientes para no decirte una grosería y aprieto mi mano para no pegarte. Este apretar, este dirigir mi cuerpo hacia mí mismo es la retroflexión. Aquí vamos a entrar ahora a esta serie de fases y bloqueos que tienen que ver ya con el satisfactor. Hasta donde hablamos, todo parece suceder dentro de nosotros y en el caso de la retroflexión puede regresar a nosotros. En el caso del precontacto, el bloqueo que se presenta en el precontacto es la deflexión. La deflexión significa dirigir mi energía que tengo disponible y mis recursos disponibles para satisfacer mi necesidad, lo dirijo a otro lado. Al dirigirlo a otro lado, no voy a resolver mi necesidad, voy a sufrir un autoengaño en donde estoy asumiendo que hago. Ejemplos de deflexión puede ser la gente que se mantiene muy ocupada, pero deja pendientes muchas cosas. No cierra sus asuntos y cada vez se meten más y más y más y más responsabilidades. Entonces la energía que puede disponer para cerrar sus procesos no la dispone, la arroja a otras actividades y se la pasa abriendo y abriendo y abriendo asuntos inconclusos. Con respecto al contacto, es cuando ya nos ponemos de manera directa con el satisfactor. Y aquí hay
bloqueo muy interesante, que es el bloqueo de la confluencia, que incluso vamos a ver de manera muy presente en la gran parte de nuestros acompañantes y sobre todo en aquellos que estén viviendo situaciones de codependencia. El confluyente se hace a la forma del otro. El confluyente tiene como premisa ser como quieres que yo sea, ser como me quieras. Un ejemplo muy directo de la confluencia es cuando iniciamos una relación y de repente nos dice nuestra pareja, ay, vamos a comer sushi, y a ti no te gusta el sushi. Y dices, uy, está bien, vamos, pero jamás expresas que a ti no te gusta. Incluso ella está muy contenta, fascinada y te dice, ah, qué rico, me encanta, es mi comida favorita el sushi. Y me encanta venir aquí a donde me trajiste. ¿A ti qué tal? ¿Te está gustando? Y tú, por quedar bien, porque te quieran, como porque te capturen, dices, ay, sí, sí, está muy bueno, está muy rico. Eso es confluencia. Estar siempre a esta disposición de la necesidad ajena, no de la propia. No comunicar, no dirigir, no hacer una división entre mí y el otro, o entre mi necesidad y la de otro. Esto es la confluencia. Por tanto, vamos a caer en situaciones, por ejemplo, la que platicábamos del sushi, donde tiempo después vamos a decir, nos va a decir nuestra pareja, ay, mira, traje sushi y tú ya fastidiado del sushi que ni te gusta, vas a hacer un tremendo escándalo porque no vuelves a diferenciar tu límite. En la confluencia no se diferencian los límites y explotas enojado y dices, caray, siempre es lo mismo, puro sushi, a mí ni me gusta. Y tu pareja de repente dice, oye, tenemos 3 años saliendo, cada vez que nos veíamos íbamos al sushi, yo te preguntaba que si te gustaba, me habías dicho que sí, yo ya te había dicho que es mi favorito, cada vez que era mi cumpleaños me llevabas a festejar al sushi y me vengo a enterar hoy que no te gusta. Entonces, la confluencia es esta parte, ¿no? En donde esta persona, con tal de ser capturado y recibido por esa potencial pareja, rompe sus límites y se confunde y fluye con la necesidad de otro. Y caemos de nuevo en la fijación. Al habernos experimentado en todos estos elementos de bloqueo, evidentemente no vamos a poder cerrar de manera satisfactoria una necesidad y se nos va a quedar abierto un asunto inconcluso. Esta lámina es muy interesante y aquí es donde empezamos a hacer nuestra construcción de líneas diagnósticas. Hay muchos temas aquí que son para verse en profundidad y los vamos a ver en el desarrollo de la especialidad, pero se los voy a ir comentando a grandes rasgos. Si se dan cuenta, aquí en el ciclo de la experiencia, tenemos en la parte externa la fase, ¿no? Reposo, sensación, formación de figura. Espero que se vea el cursor en esta zona. Movilización de energía, la acción, comunicación, precontacto, contacto, postcontacto. Y vamos a ver también sus bloqueos. En el caso del reposo, la postergación, de la sensación, la desensibilización, de la formación de figura, la proyección, de la movilización de energía, el introyecto, de la acción, la retroflexión, y recuerden la proflexión. Del precontacto tenemos la adhesión, del contacto la confluencia y del postcontacto la fijación. Y después vamos a ver este círculo que se refiere a los ejes de valores. Nosotros tenemos 4 valores principales dentro de la perspectiva Gestalt.
Esta es el amor, autoestima, que lo podemos ver aquí, y su correspondiente afuera. El reposo en la relación yo conmigo, acuérdense que la mitad para arriba del círculo, la relación yo conmigo, la mitad del círculo para abajo es la relación yo con el mundo. Entonces podemos ver que hay un eje, por eso se llama eje, porque va atravesando de lado a lado por el centro nuestras fases. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El amor autoestima, cuando se experimenta en la relación yo conmigo, lo vamos a ver manifestado en el reposo. Si hay suficiente amor y autoestima, voy a estar en un vacío fértil. Si no hay suficiente amor y autoestima, voy a entrar en un estado de vacío infértil o de bloqueo. Del otro lado, en la relación yo con el mundo, vemos también autoestima. Y aquí es, si tengo suficiente amor, voy a contactar de manera auténtica. Voy a hablar de manera auténtica y voy a interactuar de manera auténtica con el mundo y sobre todo no voy a retroflectar. La suerte de la retroflexión es un autocastigo. Entonces, así es como funcionan los ejes. En la relación yo conmigo, estamos hablando del amor hacia mí, de la autoestima, de este vínculo de amor interno, y en la relación yo con el mundo, estamos cómo me manifiesto hacia el mundo y también cómo me tengo consideración hacia mí. Con la sensación y el precontacto, encontramos el eje de la honestidad, ahí en el cuadrito, en el círculo verde. Igual, es honestidad conmigo y honestidad con el mundo. Si yo estoy con una persona a la cual no amo, no estoy siendo honesto conmigo mismo. Me estoy forzando a estar con esa persona. Y al mismo tiempo no soy honesto con esta persona. Le digo que le amo sin sentirlo y sin manifestarlo. Tenemos el eje de la responsabilidad, que aquí hablamos de responsabilidad no como un deber ser, sino como una capacidad de respuesta. Entonces podemos ver, cuando tengo suficiente responsabilidad, me hago cargo de la formación de figura, me hago cargo de mi necesidad. Si no tengo suficiente responsabilidad, la proyecto a otro. Y en el caso de la relación yo con el mundo, tengo suficiente responsabilidad, defino mis límites y le puedo decir a mi pareja, oye, a mí no me gusta el sushi, ¿te parece si pasamos, compramos una hamburguesa, compramos el sushi y comemos aquí? Yo me como mi hamburguesa, tú tu sushi, y definimos de manera responsable con capacidad de respuesta. Incluso somos asertivos, no necesitamos contrastarnos ni hacer uso de la proyección, y establecemos una relación responsable. Con respecto al respeto, que es el cuarto de los valores pilares de la Gestalt, igual en la relación yo conmigo, empiezo con estas faltas de respeto hacia mí que me obligan a asumir un pensamiento que no es mío, y en la falta de respeto en la relación yo con el mundo, en la falta de respeto con el entorno,
me hace fijarme a una situación que ya no me pertenece. Vamos a ver también en esta explicación que estamos desarrollando que hay ciertas frases que se relacionan con el ciclo de la experiencia. Entonces, con la postergación vamos a encontrar frases del tipo luego lo hago, que implican un mensaje. Cada frase conlleva un mensaje y también conllevan un temor. Y llevan también una emoción, que son los círculos subsecuentes. Entonces vamos a hacernos este planteamiento. Cuando estamos bloqueados en el reposo, cuando estamos en un estado de postergación, tenemos autoestima, bajo amor propio, baja relación de amor yo conmigo, me instalo en una frase de luego lo hago. Lo que esconde mi frase es un mensaje de no merezco. En esta pretensión de autoestima, en automático, asumo que no merezco. Está relacionado con un miedo a triunfar. Porque si triunfo me hago merecedor de muchos satisfactores. Pero además tengo que hacerme responsable de mi triunfo y a veces hasta mantenerlo si es necesario. Entonces, mejor lo evito, me da miedo ese triunfar porque no lo merezco. Entonces lo dejo para después, luego lo hago. Y la emoción que predomina en este bloqueo es la de sí. Se puso muy de moda el término de procrastinar. Es justamente el proceso de la postergación. Por ejemplo, el caso de la sensación, es la desensibilización, es una falta de honestidad hacia mí mismo. Acuérdense que estamos en la zona interna. La frase que me digo es no siento. La frase es, por debajo tiene una amenaza de no te amarán, una creencia de que no voy a ser amado, y en sí la desensibilización es este temor a sentir para no sufrir. Entonces prefiero desensibilizarme para no sufrir. Lo que hay de fondo como emoción es temor. En la proyección hay una baja de responsabilidad, no defino la titularidad de mis necesidades, entonces proyecto y me instalo en un discurso, en unas frases que van en relación a por culpa de. En el fondo, el miedo que tengo es a ser dañado, me dañarán. Y no quiero que me dañen, temo al castigo. Por tanto, la acción que voy a ejercer y la emoción que voy a ejercer es culpa. Culpabilizaré al otro por temor al castigo o me culpabilizaré a mí mismo. Igual, en un asunto de falta de responsabilidad. Prefiero culparme antes que responsabilizarme. Tanto en terapia como en clase, me gusta mucho decir que de todas nuestras emociones, la culpa, ya sea vertida hacia mí o hacia el otro, es la emoción más inútil, porque es la que más desgasta y la que menos resultados tiene. Con respecto a la movilización de energía, está en el eje del respeto. No hay un respeto a mi perspectiva, entonces
me trago completa la información de afuera, introyecto, y estos introyectos se convierten en obligaciones, entonces voy a estar hablando y haciendo frases en el orden del deber. Debería sentir tal cosa, debería ser de cierta forma, debería interesarme tal o cual situación. En el fondo, hay una amenaza de ser rechazado. Entonces, asumo el decir del otro para no ser rechazado. Tengo miedo a ese rechazo. Y la emoción que se despierta es el remordimiento. Hay una especie de deuda constante. No puedo resolverme porque esa información que me estoy tragando del medio ambiente no me satisface completamente. Entonces voy a tener este remorder, este resentir, este reiterar sobre algo. Ya en los bloqueos y en las fases que tienen que ver en la relación yo con el mundo, vamos a hablar de la retroflexión. Ya explicaba un poquito cómo es un efecto de autoestima en daño a mí. La frase que podemos escuchar, la frase que se dice, el que retroflecte es me aguanto, yo soy muy aguantador, yo soy muy fuerte, yo me aguanto, no te preocupes, yo aquí me quedo. Son frases relacionadas con retroflexión. El mensaje que nos estamos dando es no actuar y vamos a generar un miedo a la propia agresión. Este es un miedo muy interesante. Es todas estas cuestiones que nosotros decimos de repente cuando nos contractamos todo el cuerpo para no contestarle a alguien. Y después decimos, híjole, no le contesté porque cuando estoy bien enojado, bien rudo, miedo a la propia agresión, eso es retroflexión. Capturé todo mi cuerpo para poder quedarme callado, para no expresar, para aguantar. Me quedé sin actuar. Y lo hice por miedo a mi respuesta, porque me salgo de control. En el fondo, las emociones que están contenidas son de ira y de tristeza. Entonces ya vieron cómo actúa esta lámina, esta diapositiva. Y por qué estos círculos concéntricos, cómo se van tejiendo. Con respecto a la deflexión, ahí el problema es el valor de la honestidad. Entonces no soy honesto, ni conmigo ni con el mundo. Esta deshonestidad me aparta del satisfactor, entonces lo evito. Voy a evitar el contacto con mi satisfactor. Acuérdense que ya estamos hablando de precontacto. La frase que me digo o el lenguaje que utilizo es un lenguaje de no enfrentes. Precisamente porque tengo miedo a enfrentar y la emoción básica que experimento es desagrado o rechazo. Un ejemplo de deflexión. Vamos a suponer que está la persona que me gusta. El día anterior yo estaba muy dispuesto a invitar a salir a esta persona. Ya me formé en mi cabeza en este mundo de la fantasía, en esta zona intermedia. Ya me formulé un discurso, qué le voy a decir, cómo voy a llegar. Ese día hasta me arreglé. Y justo camino hacia donde está sentada la persona que me gusta, yo ya con mi speech puesto, muy listo para el encuentro, para decir mis líneas y para ganar en ese momento. Y de repente, 2 pasos antes de esta persona, bajo la cabeza, me sonrojo y me dirijo y me meto al baño en vez de acercarme a la persona. Ahí deflecté, evité el contacto, no fui honesto con mi necesidad, no fui honesto con lo que yo quería. Preferí esconderme en el baño a contactar y enfrentar a la persona. Y
hacia mí, siento rechazo, siento desagrado. Ajá. Con respecto ya al contacto, hablábamos de la confluencia. Vuelve a ser pérdida de responsabilidad, la pérdida de límites. No asumo mis límites, por lo tanto, estar hablando en el orden de tú mandas. Lo que tú quieras, a donde tú quieras, como tú elijas, tú decides. Son frases relacionadas con la confluencia. El mensaje en el fondo es que te dejarán. Si tú no aceptas en su totalidad la demanda de otro, me va a dejar. Lo que subyace a toda esta actitud es un miedo al abandono y nos sumerge en emociones de timidez y de vergüenza. Con respecto a la fijación, está en el valor del respeto, y aquí es las frases que yo les decía en algún momento en la intervención. No dejo de pensar en esto, no he dejado de amarte, no dejo de pensar en ti, no puedo separarme de esto, no puedo dejar esto. La amenaza que subyace en el mensaje que subyace es el de estarás solo. Por eso tengo este miedo a liberarme, tengo miedo a ser libre, entonces no me suelto de lo que me ata. Esto de me ata es entre comillas, realmente soy yo fijado a la situación. Entonces, no inicio una nueva relación porque tengo miedo de esta que sea mal. Y tengo miedo y no me permito liberarme y ser precisamente porque tengo resentimiento, porque vuelvo a sentir, me vuelvo a doler. No he elaborado mi cierre de la experiencia. Ahí es a donde me refiero que la experiencia que tuve. La experiencia nos permite establecer línea diagnóstica. Nosotros escuchamos a nuestro acompañante, cómo es su discurso, y nos tiene un discurso de, no sé, yo creo que después lo hago, es que siempre es lo mismo, el sistema y la empresa te obliga a hacer cosas. Yo sé que debería estar ocupándome de otras cosas, pero está bien, si yo no admito lo que me dice el jefe, pues finalmente eh, me correrán del trabajo. Entonces, en este pequeño discurso traté de enlazar algunas de las frases y vemos que hay bloqueo en el reposo, bloqueo en la proyección, bloqueo en la introyección y bloqueo en la confluencia, por ejemplo. Esa disposición vamos a ver a lo largo de la actividad que tiene una lectura. Hay algo que manejamos en Gestalt y manejamos en esto que son las formas manipulativas. Y las manipulativas es cómo opera la persona, cómo hace contacto con su entorno cuando tiene bloqueos en varias zonas, varias fases de experiencia. Ya acercándonos al final de este seminario de bienvenida, vamos a hablar de cómo se relaciona una sesión de terapia gestáltica y cómo se vincula al ciclo de la experiencia que ya explicamos a grandes rasgos. Bien, una sesión gestáltica tiene 4 pilares, 4 fases importantes. Es una primera fase de encuentro, que en este encuentro es donde se da esta relación yo-tú en el aquí y ahora. Y nuestra responsabilidad como terapeutas es construir una burbuja terapéutica. Es un concepto más elaborado y más complejo, la burbuja terapéutica, que el rapport. Como referencia desde otras perspectivas psicológicas,
A esta fase se le conoce como rapport, que es establecer esta línea de confianza y de corresponsabilidad al proceso terapéutico. Pero en Gestalt tratamos de ir un poquito más allá. No nada más es establecer este rapport, sino es construir un verdadero espacio de encuentro seguro para el otro, donde se pueda experimentar, donde se pueda vivir con un riesgo mesurado. Sí va a haber emoción, sí va a haber contacto, sí tocaremos partes dolorosas, pero todo terapéutico implica muchas veces abordar el dolor. En la burbuja terapéutica lo podemos hacer con seguridad. Vamos a construir después un momento de búsqueda de figura, donde vamos a identificar cuál es la necesidad y cuál es la demanda de la persona que acude a nuestros servicios. Una vez identificando la figura, identificando la necesidad, vamos a desarrollar una experiencia. Nos gusta llamarle vivencia, experimento, y se trata de poner a disposición de nuestro acompañante un espacio de encuentro con su propia necesidad, para que vislumbre precisamente la necesidad propiamente dicha, su individualidad y las herramientas que dispone para resolver su necesidad. Después de esta experiencia vivencial, vamos a hacer un cierre donde se va a dar un insight, que una forma de ver el insight es como cuando decimos, me cayó el 20, que nos lleva a un aprendizaje. Entonces tenemos 4 fases del encuentro terapéutico. Los anteriores son los objetivos que estamos buscando en cada momento del encuentro terapéutico. Estas 4 fases del encuentro terapéutico es el caldeamiento inespecífico, el caldeamiento específico, el experimento propiamente dicho, como lo mencioné hace ratito, y el cierre, que es en donde se da el insight. Y aquí vemos de nuevo nuestro ciclo de la experiencia. El caldeamiento inespecífico es en donde vamos a tener nuestro primer contacto con nuestro acompañante. Vamos a ir identificando su nivel afectivo, su nivel emocional, su nivel de acción. Vamos a ir identificando cómo contacta con nosotros, si hace contacto o no hace contacto, qué tanto contacto tiene con la realidad, con el entorno, con lo que le rodea y consigo mismo. Vamos a ver su estado general. Es el espacio en el que construimos la burbuja terapéutica y estamos a la observación de las 2 primeras fases del ciclo, que es su estado de reposo, ya sea que esté abierto, dispuesto a un vacío fértil, o que venga con un asunto inconcluso que esté dispuesto a cerrar. Y la evaluación de su sensibilidad o de su grado de desensibilización. Esto nos va a llevar entre 10 y 15 minutos. Es esta primer, por eso es un caldeamiento, es una especie de negociación mutua, un intercambio de palabras, un cómo te fue en la semana, y qué tal, y cómo has estado, y qué es el trabajo. Y vamos construyendo también este ambiente de confianza y de contacto. Y nos va a llevar 10, 15 minutitos. Después vamos a entrar ya conforme se va dando la comunicación. Vamos a entrar a un caldeamiento específico, en donde vamos a identificar ya la posible figura, la necesidad, ese asunto que tiene por resolver nuestro acompañante en la sesión de hoy. Vamos a ver muchas estrategias para identificar los tipos de figuras, saber cómo abordarlas. Es la parte medular de la formación de los terapeutas en el Centro de Psicoterapias. Y vamos a identificar estas figuras con las cuales vamos a hacer el trabajo terapéutico.
Vamos a identificar también, vamos a acompañar a nuestro acompañante, propiamente dicho, hacia movilización de energía, la movilización de sus recursos. Y vamos a abordar un tanto la zona de la acción comunicación. Entonces vamos a estar en zona 3, 4, 5 del ciclo de la experiencia, poniendo atención a sus proyecciones, a sus introyectos, creencias, ideas y a su comunicación. Esto nos va a llevar también entre 10 minutos, 15 minutos. De manera conjunta en esta fase 5, de la acción comunicación, como es una relación interpersonal entre nuestro acompañante y en esa fase 5 vamos a iniciar el experimento. Vamos a hacer el ejercicio vivencial, vamos a trabajar con frases, vamos a trabajar con una fantasía guiada, vamos a trabajar con un psicodrama, vamos a trabajar con un monólogo, vamos a trabajar con una imagen simbólica, vamos a trabajar con un dibujo, el experimento que estemos dispuestos y que pongamos a disposición de nuestro acompañante. Y vamos a estar observando precisamente la acción comunicación que fluye entre nosotros y cómo fluye consigo mismo, con nuestro acompañante, cómo escucha. Uno de la burbuja terapéutica también es hacer una caja de resonancia. Entonces ahí vamos a estar viendo cómo se escucha a sí mismo, cómo en vez de retroflectar, empieza a comprenderse. Es muy interesante en sesión. De ahí vamos a abordar en la misma fantasía, en el mismo experimento, un contacto y vamos a acompañar a nuestro acompañante en ese proceso. Lo vamos a llevar al contacto pleno con el satisfactor a través del experimento. Vamos a ensayar el satisfactor en el experimento y vamos a tener un cierre parcial en el post-contacto donde cerramos el experimento. Vamos a ver técnicas especiales para los experimentos, cómo se abre un experimento, cómo se plantea, cómo se cierra, porque es una parte medular de la sesión. Nos va a llevar entre 20 y 30 minutos y vamos a hacer en la fase del post-contacto. Vamos a cerrar con un aprendizaje, un insight y un darse cuenta. Aquí es donde usamos en Gestalt estas frases de aquí y ahora me doy cuenta que la frase la hacemos en primera persona, en tiempo presente, e invitamos a las personas a que digan yo soy, su nombre, para personalizarse y responsabilizarse. Aquí y ahora, para situarse en esta relación o espacio donde trabajamos en Gestalt, me doy cuenta y facilitamos al expresar la frase este aprendizaje y este insight. Es curioso, muchas veces hacemos todo el ciclo, la persona está con este insight como latente y cuando hace la frase de repente, ¡ah! Sí, ya me doy cuenta de esto. Es muy, muy curioso cómo se da este fenómeno. Y finalmente, si nosotros hacemos un buen acompañamiento en toda la experiencia y de manera individual, si realizamos un ciclo de experiencia completo, volviendo los bloqueos y permitiendo el libre flujo de la acción, vamos a llegar de nuevo a un vacío fértil, quedando disponibles para un nuevo encuentro, para un nuevo evento, para una nueva situación, para una nueva necesidad. Y si tenemos muchos bloqueos o no logramos disolver un bloqueo, tendremos al final un asunto inconcluso. Cerrará de manera parcial, pero quedará latente y quedará dispuesto a repetirse de manera simbólica o directa en otra circunstancia hasta que haya
hayamos concluido y resuelto ese. Bien, les quiero agradecer mucho su escucha y haber estado en contacto con nosotros en este primer seminario de vida. Si se dan cuenta, vamos a explorar muchos temas muy útiles en el encuentro terapéutico. Una de nuestras principales herramientas va a ser el ciclo de la experiencia y todavía hay mucho que rascarle al ciclo y mucho que comprenderle al ciclo. Es una herramienta realmente formidable y pues queda abierta la invitación a todos ustedes a participar en esta generación 2020-2022 del especial en terapia gestáltica en el Centro Vivencial de Psicoterapias. Tendré yo el honor de estar con ustedes en ese proceso. Bienvenidos. Muchas gracias por estar presentes y muchas gracias Esta para conferencia alcanzar el objetivo comenzará a del bien vivir grabarse. y nos vemos pronto.